por la tarde-noche se dieron a conocer por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los principales indicadores de los delitos de alto impacto en el país en 2019. Y en lo que toca al homicidio doloso, pues se confirmó algo que ya se sospechaba, que ya se veía venir, que se trata del año más sangriento, con mayor número de homicidios dolosos en la historia reciente del país. Para analizar estos datos, tratar de comprender hacia dónde vamos en un país donde 97.5 de personas son asesinadas, 97.5 personas son asesinadas al día en promedio, una cada 4 horas. Vamos a platicar con nuestro amigo Javier Oliva, experto en temas de seguridad. Javier, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Gracias por esta oportunidad y saludos al equipo en cabina de nuestro auditorio. Gracias. ¿Qué balance haces de estos datos, Javier? Bueno, mira, desafortunadamente, ya en otras ocasiones, en tus espacios, habíamos ya señalado que 2019, en efecto, sería el año más violento desde que en 1997 comenzaron estos conteos, y que lamentablemente se refuerza también con la publicación trimestral de la encuesta de victimización del INEGI. Entonces, me refiero a que es una desafortunada coincidencia porque en ambas mediciones notamos claramente que las medidas que se han venido instrumentando desde las áreas de seguridad civil del gobierno de la República, pues para mala noticia de todos, pues no están funcionando, ¿no? Entonces sí me parece que sería el momento de hacer un balance y precisamente en ese sentido una corrección notable en los criterios con los que se vienen aplicando este tipo de medidas, porque también no hay que olvidar el reciente desaguisado que hubo con las iniciativas en materia de reforma al sistema penal acusatorio, que pues no había sido consultada la Suprema Corte, sí, no había participado el Poder Legislativo, y entonces tuvieron que ser retiradas y no quedaron más que a nivel de documentos informales, no avalados incluso por la propia Fiscalía. Entonces vemos que hay, con los datos de la encuesta trimestral del INEGI, el dato dado a conocer el lunes por la tarde por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y por el otro lado este intento de reforma en materia sobre todo de justicia penal, desde mi punto de vista son variables objetivas que permiten sostener que no hay una visión clara, articulada respecto de lo que se quiera hacer. Sí, porque en materia de seguridad pública. Por un lado el gobierno ha sostenido lo del punto de inflexión, es decir, que sí está subiendo, pero no está subiendo tanto como antes. También el presidente ha insistido mucho en la focalización de esta violencia, lo cual pues quizás es más fácil de defender ese punto de vista, pero simultáneamente, como tú nos dices, hay una serie de iniciativas que pues yo entiendo, no lo puedo entender de otra manera, pero me gustaría tu punto de vista, pues es el reconocimiento de que la actual estrategia no está funcionando y que por lo menos la Fiscalía General de la República requiere de otras herramientas legales para hacerle frente a este fenómeno. Incluso desafíos con las migraciones forzadas que vienen de Centroamérica y que no solamente están compuestos por centroamericanos, sino por personas procedentes de distintas partes del mundo para entrar a nuestro país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, pues también nos coloca en una agenda que para eso justamente están preparadas esas instituciones ante el imprevisto que signifique digamos este tipo de antagonismos al Estado mexicano, pues estar preparados en las mejores condiciones. Yo observo, Pascal, que en los posicionamientos, en los documentos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el propio Plan Nacional de Desarrollo, pues hay variables que no están y que son claves, que son críticas. Por ejemplo, la no consideración de la ubicación geográfica de México y de lo que implica la vecindad con el mercado de drogas más grande del mundo, con el exportador de armas también más grande del mundo, como son los Estados Unidos. Apenas sí es mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo esa variable que afecta nuestra dinámica de seguridad.
Sí. incluso de seguridad nacional. Y por el otro lado, tampoco aparece de manera consistente el recurso, incluso para este ejercicio fiscal se le recortó una tercera parte a aquel dinero, ese presupuesto, quiero decir, que se le asigna a las policías locales, estatales y municipales. Entonces, con la seguridad es cara, en términos tecnológicos y de capacitación del personal, equipamiento, armamento, adiestramiento, patrullas, cuarteles, en fin, todo lo que significa la infraestructura en materia de seguridad, pues resulta que se le recorta una tercera parte aproximadamente de los 4,000 millones de pesos, que ya de por sí era poco. Recordemos que hubo pocas, como en el sexenio del presidente Calderón, que es cuando se comienza a instrumentar la iniciativa medida, llegaron a asignarse hasta 12,000 millones de pesos a los policías locales. Entonces, sí me parece, si hay sospechas de que hay corrupción, muy bien, pues que se hagan las auditorías necesarias, pero no desaparecer a la Policía Federal, ¿no? Entonces, sí me parece que han sido medidas estructurales de fondo que han afectado a los sectores de defensa, seguridad e inteligencia y, por supuesto, entendiendo como la preocupación primordial junto con la economía, la seguridad pública. Bueno, y en función de esto que nos comentas que pues no hay un diagnóstico muy completo, por lo menos en el Plan Nacional de Desarrollo, Ajá. hay una evidente intención de modificar el marco legal, lo cual hablaría de pues que no está funcionando la actual estrategia. ¿Cómo pinta el futuro inmediato, Javier? Bueno, si afortunadamente aunque varios voceros y funcionarios públicos han señalado que no creció tanto la ola de homicidios en comparación al año pasado, en 1.3%, sí, se estabiliza, pero en su punto más crítico, ¿no? Es decir, sí se estabiliza, pero a la alza, por decirlo de alguna Sí. manera amable. Pues sí, Entonces, los 35,588 homicidios, pues es una barbaridad, ¿no? O sea, como bueno, quiera verse. de los que están contabilizados, Sí, claro. porque pues faltan pues otros datos respecto de Sí. considerar otros los hallazgos en las fosas, los enfrentamientos que se dan en zonas remotas, no serranas o en brechas, no, ni idea tenemos de cuántos sean en realidad. O sea, pueden hacer algunos cálculos, pero a mí me parece que sí, la necesidad de un ajuste que es absolutamente justificable y no, rectificar en los actos de gobierno no es sino otra cosa que estar sensibles Sí, a que claro, no va en ciertas medidas, desdoro de la imagen de la exacto, autoridad, ¿no? pero desafortunadamente no se percibe este objetivo, esta intencionalidad, y que pues de alguna forma si yo me atengo a la inercia de los acontecimientos, de las reacciones, de la generación bueno, incluso de discursos, pues ojalá y me equivoque, lo digo en términos abiertos aquí en tu espacio, tan escuchado, pues ojalá y me equivoque, pero pareciera que si la tendencia incluso se estabilizara en los niveles que tenemos ahora, pues tampoco es una buena No, noticia, pues no. porque estamos en el punto más grave, entonces Sí. alto. Entonces, ¿con qué argumentos yo puedo convencer a la ciudadanía de que en efecto estos datos van a ir disminuyendo? Digo, tenemos estados de la República, estaba estudiando los datos, tenemos estados como Colima, que trae casi el doble, o si no me falla la memoria, incluso el triple del promedio nacional, que son las mediciones que se utilizan en los organismos multilaterales, que son los eventos por 100,000 habitantes, ¿no? Sí. Entonces, mientras tenemos en el país alrededor de 28 homicidios cada 100,000 habitantes, en Colima pasan de 100, ¿no? Sí, pues sí. Y entonces ya son datos pues que sí te hablan de una vulnerabilidad, no solamente de las corporaciones policíacas, sino de la sociedad y el Estado ante actividades criminales, además en un Estado tan pequeño, pero con instalaciones claves como es el puerto de Manzanillo. Entonces, Claro. sí, me parece que darle un sentido geográfico, un sentido socioantropológico a lo que está ocurriendo con la seguridad pública, porque mira, tuve la oportunidad de estar en Mérida, y la pregunta es ¿por qué consistentemente Yucatán aparece en el último lugar de homicidios dolosos? Sí, pues Estudiemos qué
qué características tienen. No podemos desarrollar programas homogéneos para todo el país, cuando incluso estados como Veracruz es diferente la dinámica socioantropológica del sur respecto al norte del estado, ¿no? Claro. Entonces, estos enfoques, digámoslo así, globalizantes a nivel del país, pues sí, me parece que nos están dando los resultados esperados, que todos queremos que funcione, desde luego, pero al analizar los datos y las tendencias, pues vemos que no vamos en el sentido apropiado, ¿no? Pues Javier, creo que va a dar mucho para el análisis este tema y pues te agradezco como siempre que hayas estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti y saludos, que tengan un buen día. Gracias igualmente, Javier Olivas, experto en temas de seguridad.